Elena no respondió de inmediato. Se arrodilló frente a sus hijos, tomó sus manitas frías y les sonrió con la boca, no con el alma, porque el alma aún estaba enterrada junto a Tomás, en una tumba bajo un cielo de ciudad que ya no era suyo. Sí, mi vida, dijo con voz más firme de la que sentía. Esto es nuestro hogar ahora. Había llegado esa mañana, después de 2 días de camino en un camión prestado, con apenas 3 maletas, un retrato enmarcado de su marido y las miradas de lástima de sus cuñadas persiguiéndola hasta la última curva. No sabes lo que haces, le había dicho Beatriz, su cuñada mayor, con ese tono de voz que fingía preocupación mientras clavaba la daga. Una viuda sola, con 2 niños pequeños, en un rancho que ni los buitres quieren, te van a devorar el viento y la soledad. Elena no contestó. Solo cerró la puerta del viejo Ford con un chasquido seco y se fue, con el corazón latiendo como si intentara escapar de su pecho. Ahora, frente a aquella casa que el tiempo había mordido sin piedad, se permitió respirar hondo. El aire olía a tierra seca, a salvia quemada, a olvido. Pero también había algo más. Algo antiguo, callado, que no se atrevía a mostrar su nombre. ¿Papá estaría aquí con nosotros?, preguntó Mateo, más reservado, los ojos clavados en el suelo polvoriento. Elena tragó saliva. El dolor volvió, agudo, como si alguien le hubiera apretado el corazón con un puño frío. Él nos mira desde donde esté, dijo, acariciando el cabello de su hijo. Y quiere que seamos felices, aunque ya no esté. Subieron los escalones crujientes del porche. La puerta chirrió al abrirse, como si protestara por la intromisión. Dentro, el polvo flotaba en rayos de sol que se colaban por las rendijas del techo. Había una silla de madera volcada, una estufa oxidada, y en la pared, una fotografía descolorida de un hombre de barba canosa y ojos profundos, su tío Hilario, el hermano de su madre, a quien apenas recordaba. ¿Por qué nos dejó esto a nosotros?, murmuró Elena, más para sí que para los niños. No tenía sentido. Ella nunca lo visitó, nunca le escribió. Y sin embargo, en su testamento, Hilario había dejado La Esperanza, su rancho en el desierto del norte, a mi sobrina viuda, porque sabe lo que es perder raíces y merece encontrarlas de nuevo. Ella no había leído esas palabras hasta que el abogado se las entregó con una mirada entre compasiva y escéptica. Es un terreno baldío, señora, le dijo. Agua escasa, suelo agotado. Nadie ha vivido ahí en 20 años. Pero Elena ya no tenía dónde caer. Y en su duelo, había descubierto una verdad incómoda: la ciudad la ahogaba. Cada esquina recordaba a Tomás. Cada café vacío a su lado era una herida fresca. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio. Necesitaba, aunque no supiera cómo, volver a sentir que estaba viva. Ahora, parada en medio de esa ruina con el viento silbando en las grietas, se arrodilló de nuevo y abrazó a sus hijos con fuerza. Vamos a hacerlo bonito, susurró, como una promesa. Por él. Por ustedes. Por mí. Afuera, una ráfaga más fuerte sacudió las ramas secas del algarrobeiro solitario. Y por un instante, Elena juró que oyó un susurro entre las hojas muertas, no de tristeza, sino de bienvenida. El viento no paraba. Pero tal vez ya no intentaba arrebatarle nada. Tal vez ese, mamá, llamó Lucía una mañana, sentándose de golpe, los ojos húmedos. Soñé que papá nos regaba con agua del cielo. Elena se detuvo, la taza humeante entre las manos. El corazón le dio un vuelco. ¿Y qué más soñaste, mi amor? Que el árbol feo, tenía frutas doradas. Y tú reías. Elena miró por la ventana. El algarrobeiro seguía allí, retorcido, sin hojas, como un esqueleto de madera. Pero en el sueño de su hija, había vida. Era solo la imaginación infantil, o algo más, a veces, dijo, acariciando su mejilla, los sueños nos dicen lo que el corazón necesita creer. Pero mientras los niños jugaban entre las ruinas del corral, Elena no podía evitar la angustia que se enroscaba en su pecho como una serpiente de arena. El pozo estaba casi seco. La última vez que bajó el balde, subió con apenas un trago turbio. Las provisiones durarían una semana más. Y el dinero,
el dinero apenas alcanzaba para un par de viajes al pueblo más cercano, a 40 kilómetros por un camino que el último aguacero había convertido en barro traicionero. ¿Te arrepientes?, le preguntó Mateo esa tarde, mientras ayudaba a Elena a reparar una tabla del porche. No era una pregunta de niño. Era la voz de alguien que ya entendía demasiado. Elena lo miró, sorprendida. ¿De qué, cariño, de venir aquí? Donde no hay nadie. Donde todo está muerto. Ella se sentó en el suelo polvoriento, tomó sus manos, pequeñas, pero con callos por ayudarla desde el primer día, y lo miró a los ojos, esos ojos que eran una réplica exacta de los de Tomás. No me arrepiento, dijo con voz firme. Porque aquí nadie me dice que soy demasiado débil para seguir. Nadie me mira como si ya no sirviera para nada. Y ustedes crecen con el cielo abierto, no con paredes que les dicen cómo llorar. Mateo asintió, pero su mirada seguía triste. Pero, ¿y si no logramos arreglarlo? Entonces, respondió Elena, con una sonrisa temblorosa, al menos lo intentamos juntos. Y eso ya es más de lo que muchos tienen. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena caminó sola hasta el algarobeiro. Se sentó a su sombra, aunque apenas proyectara una. El viento soplaba más suave, como si hubiera decidido darle un respiro. Y. Entonces, entre las raíces expuestas, algo brilló bajo la luna. Se acercó. Era un trozo de metal oxidado, medio enterrado. Lo desenterró con las uñas, con el corazón acelerado. No era un tesoro. Era una placa. Grabada con letras casi borradas, aquí nace lo que el mundo olvidó. Elena contuvo el aliento. Volteó la placa. Del otro lado, una inscripción más clara, busca donde el viento canta al atardecer. ¿Qué estás buscando, mamá?, susurró una vocecita. Se volvió. Lucía estaba allí, descalza, con su camisón blanco ondeando como un fantasma suave. Nada, cielo. Solo, pensaba. No es verdad, dijo la niña, acercándose. El árbol te habló, ¿verdad? Elena no supo qué responder. Pero en ese momento, el viento cambió de dirección. Y desde el oeste, trajo un sonido extraño, como un murmullo bajo la tierra. Al día siguiente, Elena decidió explorar la parte oeste del rancho, la más árida, donde ni siquiera las malas hierbas crecían. Los niños la siguieron, silenciosos, como si intuyeran que algo grande estaba por revelarse. ¿A dónde vamos?, preguntó Mateo. A escuchar, dijo Elena. Caminaron hasta que el sol estuvo alto, implacable. Elena se detuvo donde el suelo parecía más duro, más compacto. Se arrodilló y apoyó la palma en la tierra. Cerró los ojos. ¿Sientes eso? Un latido. Muy débil. Pero está ahí. Lucía imitó a su madre. Y de pronto, abrió los ojos como platos. Sí. Como un corazón dormido. Elena se levantó, decidida. Vamos a acabar. ¿Aquí?, preguntó Mateo. Pero si no hay nada. A veces, dijo Elena, con una chispa en la mirada que no veía desde antes de la muerte de Tomás, lo más valioso está enterrado porque el mundo no lo merecía verlo. Regresaron a la casa, trajeron palas oxidadas del cobertizo, cubos, cuerdas. Comenzaron a cavar al atardecer, cuando el viento volvió a cantar, suave, melódico, como si los guiara. Horas pasaron. Las manos de Elena sangraban. Los niños estaban agotados, pero no se quejaban. Y justo cuando el sol se hundía tras las montañas, la pala de Mateo golpeó algo sólido. ¡Mamá!, gritó. Elena se acercó. Entre la tierra reseca, asomaba una esquina de metal. Una caja. Sellada con un candado oxidado. Con manos temblorosas, Elena la sacó. La limpió con su blusa. La abrió con una piedra, rompiendo el candado con un chasquido que resonó como un trueno en el silencio del desierto. Dentro papeles amarillos, fotos viejas, y un mapa. ¿Qué es?, preguntó Lucía, con los ojos brillantes. Elena desplegó el mapa. Mostraba el rancho, pero con líneas que no estaban en la superficie.
Líneas que corrían bajo tierra, convergiendo en un punto marcado con una estrella, justo donde estaban ellos. Agua, susurró, la voz quebrada. Hay agua, viva, bajo nuestros pies. Los niños se abrazaron a ella, riendo y llorando al mismo tiempo. Pero en lo alto, entre las nubes que empezaban a teñirse de púrpura, una sombra se movió. Un cuervo. Solo uno. Y graznó una vez, larga y fría, como si el propio desierto le advirtiera, cuidado con lo que desentierras. A veces, no es solo agua lo que sube, sino el pasado que nunca quiso salir a la luz. Elena abrazó fuerte a sus hijos. El viento cesó por un instante. Y en ese silencio, escuchó algo que la hizo temblar, el eco de una voz que no era la suya, pero que conocía. Bienvenida a casa, Elena. Tío Hilario, murmuró, leyendo en voz baja. Ellos dijeron que el agua no existía. Que era mentira de viejo soñador. Pero yo la oí. La oí llorar bajo la tierra cuando cavé cerca del Algarobeiro. Y supe que no podían tenerla, porque si lo hacían, este lugar volvería a sangrar. Mamá, Lucía apareció en el umbral, frotándose los ojos. Otra vez estás hablando con los papeles. Elena cerró el diario y sonrió, aunque su garganta estuviera seca de miedo. Es que, este rancho tiene secretos, cielo. Y tal vez uno de ellos pueda salvarnos. Mateo asomó detrás de su hermana, más alerta, como siempre. ¿Vas a buscar el agua? Sí, respondió Elena, con una determinación que apenas reconocía en sí misma. Mañana mismo. Pero, ¿y si no está ahí?, preguntó Lucía, con la voz quebrada. ¿Y si solo era un sueño del tío? Elena se acercó y los abrazó a ambos, inhalando el olor a tierra y sudor y niño, ese aroma que aún le recordaba que tenía algo por lo que luchar. No importa si es un sueño o no. Lo importante es que creyó. Y a veces, creer es lo único que nos separa de rendirnos. Al amanecer, el cielo estaba gris, cargado de nubes bajas que no prometían lluvia, pero al menos calmaban el sol. Elena marcó con piedras el punto indicado en el mapa, justo al norte del Algarobeiro, donde el suelo parecía más compacto, más oscuro. Comenzó a cavar con la pala más resistente que encontró. Los niños la ayudaban con palas pequeñas, echando tierra en cubos, sus rostros serios, concentrados. El viento, que antes era constante, se detuvo. Un silencio denso cayó sobre el rancho, como si el mundo entero contuviera la respiración. «Mamá», gritó Mateo de pronto. «Mira esto». Entre la tierra, asomaba una tubería antigua, de hierro oxidado, apenas del grosor de un brazo. Estaba conectada a algo más profundo. «Es parte del sistema que diseñó tu tío», dijo Elena, arrodillándose. «Lo construyó para canalizar el agua, si alguna vez brotaba». «¿Y por qué no brotó?», preguntó Lucía. «Porque alguien lo cerró», respondió Elena, señalando una válvula corroída, cubierta con una placa de metal atornillada. Y no fue el tiempo. Fue intención. En ese momento, un ruido sordo sonó desde la carretera lejana. Un motor. Elena se puso de pie de un salto, instintivamente colocando a los niños detrás de ella. «¿Quién?» «Viene», susurró Mateo. «No lo sé», dijo Elena, el corazón golpeándole las costillas. Pero no esperaba visitas. Un camión polvoriento se detuvo en el límite del rancho. De él descendió un hombre de traje oscuro y sombrero, impecable pese al polvo del camino. Caminó con paso firme hasta el corral, como si tuviera derecho a estar allí. «¿Señora Elena Rojas?», preguntó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Sí», respondió ella, sin moverse. «Soy Arturo Mendoza, de Agronorte S.A., dijo, extendiendo una tarjeta que Elena no tomó. «Supimos que heredó este rancho. Quisiera hacerle una oferta generosa por la propiedad». Elena entrecerró los ojos. «No está en venta». «Oh, vamos», rió él, como si dijera una broma privada. «Todos sabemos que este terreno no da ni para enterrar una semilla. Usted es viuda, con niños, no necesita cargar con esta ruina. Le ofrecemos 3 veces el valor fiscal. Es más de lo que merece». «Lo que merezco», dijo Elena, con voz baja pero firme, «es decidir por mí misma».
La sonrisa del hombre se desvaneció. Escuche, este lugar tiene historias. Historias que no conviene revivir. Ese viejo loco de su tío ya causó suficientes problemas. No sea necia. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué sabe usted de mi tío? Él no respondió. Solo miró el algarobeiro, luego al suelo recién cavado, y sus ojos se oscurecieron. Piénselo bien, señora. El desierto es muy grande, y muy solitario. Se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí una nube de polvo y una advertencia que flotaba en el aire como veneno. Los niños la miraban, asustados. ¿Quién era ese hombre, mamá?, preguntó Lucía, aferrándose a su falda. Alguien que no quiere que encontremos el agua, dijo Elena, con los puños apretados. ¿Por qué? Porque si hay agua, este lugar deja de ser un desierto. Y ellos quieren que siga así. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó junto a la tubería, con una linterna y una llave inglesa que encontró en el cobertizo. Con cada giro de la válvula, el metal chirriaba como un grito. Los niños dormían dentro, agotados, pero ella no podía detenerse. Vamos, tío Hilario, susurró. Dame una señal. Solo una. Y entonces, al tercer giro, un sonido. Brrrrrrrrrr. Un burbujeo tenue, profundo, como si la tierra estuviera despertando. Elena contuvo el aliento. Niños. Gritó. Vengan rápido. Corrieron descalzos, frotándose los ojos. Se detuvieron junto a ella, jadeantes. ¿Qué pasa? Elena señaló la tubería. Escuchen. Silencio. Y luego. Ploc, ploc, ploc. Una gota. Luego otra. Y otra más. Agua. Limpia. Fría. Viva. Lucía estalló en llanto. Mateo cayó de rodillas, tocando el líquido como si fuera sagrado. Elena cerró los ojos y dejó que las lágrimas le recorrieran las mejillas, lágrimas que no eran solo de alivio, sino de conexión. Con su tío. Con su marido. Con la tierra que, al fin, le devolvía algo. Pero mientras el agua fluía, débil pero constante, Elena miró hacia la carretera. Las luces del camión aún brillaban en la lejanía. No había terminado. Ellos volverían. Y esta vez, no traerían ofertas. Traerían miedo. Pero ahora ella tenía algo más poderoso que el miedo. ¿Crees que crecerán?, preguntó Mateo esa tarde, mientras ayudaba a su madre a reparar el techo con láminas de zinc. No lo sé, dijo Elena. Pero si el agua es buena, y si la tierra aún tiene memoria, entonces sí. Lucía, en cambio, no hablaba de plantas. Hablaba del árbol. El algarobeiro nos mira, mamá, dijo una mañana, sentada en la sombra del tronco retorcido, dibujando con un palo en la tierra. Y sueña con volver a tener hojas. Elena se sentó a su lado, exhausta, con las manos llenas de ampollas y el alma llena de preguntas. ¿Cómo lo sabes, mi vida? Porque cuando lloro, siento que él también llora. Pero con raíces. Elena la abrazó, y en ese abrazo, algo se ablandó en su pecho. Era la primera vez, desde la muerte de Tomás, que no se sentía como una superviviente, sino como una madre que podía aún sembrar esperanza, no solo en la tierra, sino en los corazones de sus hijos. Pero la calma no duró. Al tercer día, volvieron. No era solo Arturo Mendoza esta vez. Venía con 2 hombres más, de mirada dura y botas pesadas. Se detuvieron en la entrada, sin siquiera bajar del camión. Señora Rojas. Gritó Mendoza, con voz metálica. Sálgase del rancho. Tiene 30 minutos para recoger sus cosas. Elena salió al porche, con los niños detrás de ella, agarrados a su falda. Este es mi rancho. Tengo los papeles. Los papeles no valen nada si el agua no es suya. Replicó Mendoza. Esa fuente está en una veta compartida. Y usted no tiene permiso para extraerla. No la extraigo, dijo Elena, con una calma que sorprendió incluso a ella. Solo la escucho.
Y ella me responde. Mendoza se bajó del camión, furioso. Escúcheme bien. Si no se va, cortamos el acceso al camino. Bloqueamos el pozo. Y si sigue excavando, denunciamos que está violando leyes de recursos hídricos. ¿Cree que podrá defenderse sola, con 2 niños y un rancho que ni siquiera tiene luz? Elena no respondió. Solo miró a Mateo y Lucía, y vio en sus ojos lo que no quería que vieran nunca más: miedo. El miedo de ser expulsados. El miedo de no tener hogar. Váyanse, dijo, en voz baja pero clara. Y si vuelven, no los recibiré con palabras. Uno de los hombres soltó una risa seca. ¿Y con qué nos recibirás? Con flores. Pero en ese momento, una voz ronca, antigua como el viento, surgió desde la vereda del este. Con la verdad. Todos se volvieron. Un hombre viejo, encorvado, con un sombrero de paja y una muleta de madera, avanzaba lentamente hacia ellos. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, pero sus ojos brillaban con una inteligencia feroz. Don Raimundo, susurró Elena, recordando el nombre que su tío mencionaba en el diario. Raimundo es el único que sabe dónde el agua llora. Señor Mendoza, dijo el anciano, sin siquiera mirarlo. Usted sabe muy bien que esa veta fue sellada ilegalmente en el 78 por su padre. Y que Hilario no murió de viejo, murió porque sabía demasiado. Mendoza palideció. Esos son mentiras de viejos locos. Ah, sí. Don Raimundo sacó un sobre arrugado de su chaleco. Entonces, ¿por qué su empresa ha estado comprando todos los ranchos alrededor de aquí, menos este? Porque saben que si alguien reactiva la fuente, toda esta tierra vuelve a valer. Y ustedes perderán el control del acuífero subterráneo. Los hombres se miraron, incómodos. Mendoza apretó los puños. Esto no ha terminado, masculló, subiendo al camión. El motor rugió y partieron en una nube de polvo. El silencio que siguió fue denso, sagrado. Gracias, dijo Elena, con la voz quebrada. Don Raimundo se acercó al algarobeiro y apoyó una mano en su tronco. No me agradezca a mí. Agradezca a su tío. Y a estos pequeños, dijo, mirando a los niños. Porque fueron ellos los que le dieron valor a usted para acabar. Como lo sabe, porque los niños hablan con la tierra antes de que los adultos olviden cómo escucharla. Esa noche, don Raimundo se quedó a cenar. Comieron frijoles secos y pan duro, pero la mesa se llenó de historias. Contó cómo Hilario, joven y obstinado, descubrió la fuente tras semanas de seguir el canto de las ranas de arena, un sonido casi inaudible que solo se oye cuando el agua está cerca. Él quería repartir el agua con todos los ranchos vecinos, dijo don Raimundo. Pero el poder no quiere compartir la vida. Solo quiere venderla. ¿Y qué hago ahora?, preguntó Elena. No puedo pelear contra una empresa. No tiene que pelear, dijo el anciano, con una sonrisa triste. Solo tiene que demostrar. El agua no miente. Y si brota aquí, el derecho es suyo. Pero necesita registrarla. Hacerla oficial. Y si me lo impiden, entonces, dijo, mirando a los niños, que el mundo entero sepa que una viuda sola, con el viento y 2 corazones pequeños, desenterró lo que el poder enterró. Al día siguiente, Elena caminó al pueblo con el diario, el mapa y una muestra del agua. En el registro civil, la atendió una mujer de mediana edad, cansada, con ojos que habían visto demasiadas injusticias. Esto, dijo la mujer, hojeando los documentos, no es común. Pero no es imposible. ¿Me ayudará? La mujer la miró largo rato. Luego asintió. Mi padre también perdió su rancho por culpa de Agronorte. Hágalo por él. Y por todos los que no pudieron. Mientras tanto, en el rancho, Mateo y Lucía siguieron cuidando la tinaja. Y un milagro sucedió. Mamá. Gritó Lucía al regresar Elena. Mira. Entre la tierra seca, pequeñas hojas verdes asomaban. No eran solo hierbas. Era albahaca. Y alrededor, las lágrimas del desierto, abrían pétalos pálidos, como estrellas caídas. Elena cayó de rodillas. Crece, susurró. Crece. Pero esa noche,
mientras los niños dormían, Elena salió de nuevo al algarobeiro. Se sentó bajo su sombra, ahora un poco más larga, como si el árbol hubiera ganado centímetros. ¿Qué más me estás diciendo?, preguntó al viento. Y entonces, entre las raíces, notó algo que antes no había visto: una marca tallada en la corteza, casi borrada. Una letra, V. Vida, murmuró. O tal vez. Verdad. Pero lo que más la estremeció fue el sonido que vino después. No era el viento. Era el algarobeiro. No es solo el agua lo que hay bajo la sombra, es la prueba. Leyó en voz baja una noche, mientras los grillos cantaban afuera y el viento acariciaba las nuevas hojas del algarobeiro. ¿Qué prueba, tío?, murmuró, desesperada. ¿Qué más me dejaste al día siguiente, mientras desayunaban pan tostado con miel silvestre que don Raimundo les había traído? Mateo preguntó, mamá, ¿por qué el árbol tiene una letra? Elena lo miró, sorprendida. ¿Tú también la viste? Sí, dijo él, con seriedad. Y Lucía dice que es la inicial de verdad. ¿Y tú qué crees? Creo que es la inicial de volver. Elena sintió un escalofrío. Volver. Como si el árbol, el rancho, la tierra misma, esperaran que algo regresara. Algo que había sido enterrado 2 veces, primero por la tierra, luego por el silencio. Esa tarde, decidió hacer algo que no había intentado antes: seguir la tubería. No solo donde brotaba el agua, sino hacia donde se hundía de nuevo en la tierra, al este del rancho, donde el terreno se volvía rocoso y el suelo se endurecía como el hueso de un gigante dormido. ¿Vamos a jugar a los exploradores?, preguntó Lucía, emocionada, con una mochila hecha de un saco viejo. Sí, dijo Elena. Pero no es un juego. Es una misión. Caminaron durante horas, siguiendo los restos oxidados de la tubería que emergían y se hundían como serpientes de metal. Hasta que, al pie de una formación rocosa cubierta de líquenes, encontraron algo que detuvo el aliento de Elena. Una puerta. No era grande. Apenas del tamaño de una trampilla. Estaba cubierta de tierra, camuflada con rocas, pero era una puerta de hierro, con goznes herrumbrosos y un pequeño pestillo. ¿Qué hay ahí abajo?, susurró Mateo, con los ojos brillantes. No lo sé, dijo Elena, arrodillándose. Pero fue construida para que nadie la encontrara, excepto quien supiera mirar. Con ayuda de una palanca que don Raimundo le había prestado, logró forzar el pestillo. La puerta chirrió como un alma liberada. Un olor frío, húmedo, antiguo, subió desde la oscuridad. No bajen, dijo a los niños. Esperen aquí. No. Gritó Lucía, agarrándola del brazo. Vamos contigo. El árbol nos dijo que estuviéramos juntos. Elena dudó. Pero algo en la mirada de su hija, una mezcla de fe y terquedad que le recordaba tanto a Tomás, la convenció. Está bien. Pero agárrense de mi mano. Y no suelten. Bajaron por una escalera de piedra tallada a mano, resbaladiza por la humedad. Abajo, una pequeña cámara abovedada, iluminada por una rendija en el techo por donde se colaba un rayo de sol. En el centro, sobre una piedra plana, había un cofre de madera lacada, intacto, como si el tiempo no se hubiera atrevido a tocarlo. Elena lo abrió con manos temblorosas. Dentro, no había dinero. No había joyas. Había fotos de Hilario joven, junto a hombres del pueblo, sonriendo frente a un campo verde. Había mapas más detallados, con nombres de familias, derechos de agua, acuerdos firmados, y cartas. Una, en particular, estaba sellada con cera roja. Tenía su nombre. Para Elena, cuando el viento la traiga de vuelta a sí misma. Con los ojos llenos de lágrimas, la abrió. Si estás leyendo esto, significa que no te rendiste. ¿Qué escuchaste? ¿Qué creíste? La prueba no es el agua, querida sobrina. La prueba es que supiste ver que esto nunca fue solo tierra. Fue hogar. Fue comunidad. Fue futuro. Agronorte intentó borrarlo. Pero tú lo desenterraste. Ahora, no dejes que lo entierren de nuevo. Lucía tomó una de las fotos, Hilario con un niño en brazos, sonriendo bajo el algarobeiro, que en esa época estaba lleno de hojas.
Ese niño, soy yo, Elena negó, sonriendo entre lágrimas. No, mi vida. Ese niño, es tu abuelo. Mi padre. Entonces, dijo Mateo, con los ojos muy abiertos, este lugar es de nuestra familia. ¿De verdad? Sí, dijo Elena, abrazándolos. Y no lo vamos a perder. Subieron de nuevo a la luz del día, con los documentos bajo el brazo y algo más, una certeza. No estaban solos. Nunca lo habían estado. Pero mientras caminaban de regreso, Elena miró al horizonte. El cielo estaba oscuro. No de nubes, sino de humo. «Mamá», preguntó Lucía, apretando su mano. «¿Por qué huele a fuego?» Elena no respondió. Corrió. Los niños tras ella. Al llegar al rancho, vio lo que temía: una columna de humo negro se elevaba desde el límite oeste. Don Raimundo ya estaba allí, con un cubo de agua y los ojos enrojecidos. «Quemaron el campo vecino», gritó. «Están intentando que el fuego llegue hasta aquí». Elena miró el algarobeiro, las plantas recién nacidas, el agua que aún brotaba, y supo que no se trataba solo de salvar el rancho. Se trataba de salvar la memoria. «Mateo, Lucía», ordenó. «Traigan todos los cubos. Llenen con el agua de la fuente». Corrieron como si el viento los empujara. Y mientras el humo se acercaba, Elena se arrodilló frente al algarobeiro, con los documentos apretados contra su pecho. «No te quemarán», susurró. «No esta vez». Porque lo que había desenterrado ya no era solo un secreto. Era una promesa. Y hacia el corazón del único lugar donde Elena y sus hijos habían empezado a respirar de nuevo. «Rápido», gritó don Raimundo, arrojando un cubo de agua al primer matorral que chisporroteaba al borde de su propiedad. «No podemos dejar que cruce la cerca». Elena corría entre la casa y la fuente, los brazos llenos de baldes, el pelo pegado a su frente por el sudor y el humo. Mateo y Lucía, a pesar de su edad, formaban una cadena humana con don Raimundo. Llenaban, corrían, vertían, volvían. Sus rostros estaban manchados de tierra y ceniza, pero sus ojos brillaban con una determinación que trascendía el miedo. «Mamá», llamó Lucía, señalando el algarobeiro. «Las hojas se están quemando». Una lengua de fuego, impulsada por una ráfaga traicionera, había alcanzado las ramas más bajas. Elena corrió, tomó el balde más lleno y lo lanzó con todas sus fuerzas. El agua salpicó las hojas tiernas, apagando las chispas, pero el humo ya envolvía el tronco como una sábana negra. «No», susurró, arrodillándose junto al árbol, tocando su corteza caliente. «Por favor, no ahora». Y entonces, como si el árbol la hubiera escuchado, algo ocurrió. Un sonido bajo, profundo, emergió del suelo. No era el viento. No era el fuego. Era agua. Más fuerte. Más rápida. «Mamá», gritó Mateo. «Mira la fuente». Corrieron. El chorro, que antes era un hilo tímido, ahora brotaba con fuerza, espumoso, fresco, como si la tierra misma hubiera decidido defenderse. El suelo alrededor se empapaba, creando un círculo verde que se expandía por segundos. «El fuego no cruzará aquí», dijo don Raimundo, con una risa ronca. «La tierra se está defendiendo». Pero el alivio duró poco. Desde la carretera, los faros de un camión volvieron a aparecer. No era Agronorte esta vez. Era el bombero voluntario del pueblo, o eso decía la placa en la puerta. El hombre bajó con una manguera pequeña y una cara que no reflejaba urgencia, sino fastidio. «Ustedes otra vez», dijo, mirando a Elena con desdén. «Este incendio ya fue reportado como accidental. Mi orden es no intervenir en propiedades privadas sin autorización». «Pero el fuego viene hacia nosotros», gritó Elena. «Mire. Está a metros». El hombre se encogió de hombros. «Si no tiene permiso del dueño del rancho quemado, no puedo hacer nada. Son órdenes». Elena lo miró fijamente. Entonces entendió. Mendoza le dijo que no ayudara, ¿verdad? Él no respondió. Solo se subió al camión y se fue.
El silencio que siguió fue más aterrador que las llamas. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Mateo, con la voz temblorosa. Elena miró a su alrededor. Tenía agua. Tenía tierra húmeda. Tenía raíces, las del árbol, las de su familia, las de su tío. Y tenía algo que Mendoza nunca entendería: la desesperación de quien ya no tiene nada que perder, excepto lo que acaba de encontrar. Vamos a hacer una barrera, dijo, con una calma que sorprendió incluso a ella. No con fuego. Con memoria. Corrió a la casa, regresó con el diario de Hilario, con las fotos, con los mapas. Los extendió sobre una manta seca, lejos del humo. Mateo, trae las semillas que sobraron. Lucía, los frascos con tierra de la fuente. Don Raimundo, usted conoce a alguien en el periódico, al viejo editor del Clarín del Norte, asintió. Es amigo de siempre. Dígale que venga. Hoy. Que traiga una cámara. Y dígale que esta vez no se trata de un rancho. Se trata de la verdad. Mientras don Raimundo partía en su mula, Elena y los niños comenzaron a cavar una zanja alrededor del algarobeiro y la fuente, no muy profunda, pero suficiente. Llenaron sacos con tierra húmeda, los apilaron como muro. Rociaron cada rama con agua. Y en el centro, clavaron una estaca con una foto de Hilario y una flor de las que habían brotado. Esto es nuestro templo, dijo Elena. Y no lo quemarán. El fuego llegó al límite. Las llamas lamieron la cerca de madera, que crujía y se deshacía en cenizas. Pero al tocar la tierra húmeda, se detuvieron. Chisporrotearon, vacilaron, y retrocedieron, como si reconocieran que allí no tenían derecho. Cuando el sol empezó a hundirse, el incendio se apagó solo, agotado, derrotado por la voluntad de una mujer, 2 niños y un árbol que había decidido vivir. Esa noche, mientras cenaban pan y leche en la penumbra, la luz aún no llegaba al rancho. Lucía preguntó, «Mamá, ¿por qué el fuego no nos quemó?» Elena la miró, acariciándole el cabello cubierto de polvo. Porque cuando algo nace del amor, el fuego no lo entiende. Solo sabe destruir lo que no tiene raíces. Pero nosotros sí las tenemos, dijo Mateo, con los ojos fijos en el algarobeiro, que ahora, bajo la luna, parecía susurrar con sus nuevas hojas. Sí, dijo Elena. Y las haremos crecer tanto, que nadie volverá a dudar de que este lugar está vivo. Al día siguiente, el editor llegó. Fotografió la fuente, los documentos, el algarobeiro con su V tallada, las manos de los niños cubiertas de tierra. Y cuando Elena le entregó las cartas de Hilario, el hombre se quitó el sombrero y dijo, «Esto no es solo una historia. Es una sentencia». La publicaron al día siguiente. Titulada, «Lo que desenterró la viuda Agua, verdad y un árbol que no quería morir». En menos de una semana, llegaron vecinos. Agricultores. Abogados. Hasta un ingeniero hidráulico jubilado. Todos querían ver. Todos querían ayudar. Pero Elena ya no temblaba. No era la esperanza, solo en nombre, ahora lo era en carne, en raíz, en agua que brotaba con más fuerza cada mañana. Pero Elena sabía que el peligro no se había ido. Solo se había retirado a la sombra, aguardando. Una tarde, mientras ayudaba a los vecinos a trazar canales para distribuir el agua a los campos vecinos, vio una figura en el horizonte. No era Mendoza. Era peor. Una mujer. Elegante, con un traje claro que contrastaba con el polvo del camino, caminaba con paso firme, sin prisa, como si ya supiera que el rancho le pertenecía. Detrás de ella, 2 hombres cargaban maletines negros. ¿Quién es esa?, preguntó Lucía, aferrándose a la pierna de su madre. No lo sé, dijo Elena, pero su estómago se contrajo como si ya conociera la respuesta. La mujer se detuvo a pocos metros. Sonrió. Una sonrisa perfecta, fría, calculada. Señora Rojas, dijo, con voz suave pero firme. Soy Valeria Mendoza. Hija de Arturo. Y representante legal de Agronorte desde hace 3 meses. Elena no respondió. Solo cruzó los brazos, protegiendo a sus hijos con su cuerpo. Leí el periódico, continuó Valeria. Muy conmovedor.
Una viuda, 2 niños, un árbol, una historia perfecta para los sentimentaloides. Pero la ley no se escribe con lágrimas, señora. Se escribe con títulos, con permisos, con derechos. Y yo tengo los derechos, dijo Elena, sin temblar. Registré la fuente. Presenté los documentos originales de mi tío. Hasta el catastro reconoce que esta veta es mía. Valeria asintió, como si ya lo supiera. Sí. Lo sé. Por eso vine. No a amenazarla, sino a proponerle una alianza. Una alianza, Agronorte está dispuesta a invertir en este rancho. Modernizarlo. Hacerlo productivo. Usted se queda con la casa, con el nombre, incluso con el árbol. Pero el control del agua, ese nos lo cedemos a nosotros. A cambio, le garantizamos ingresos de por vida. Seguridad. Futuro para sus hijos. Mateo miró a su madre, los ojos llenos de dudas. Y si decimos que no, Valeria lo miró, y por un instante, su máscara se resquebrajó. Entonces, volveremos al viejo método. Los permisos se pierden. Las denuncias aparecen. Los vecinos, asustados, se alejan. Y usted, queda otra vez sola. Con el viento. Y con la duda. Elena sintió un nudo en la garganta. No era miedo. Era furia. Una furia silenciosa, profunda, como el agua bajo la tierra. Mi tío no escondió el agua para que ustedes la vendieran, dijo, con voz baja pero clara. La escondió para que la gente como yo, tuviera derecho a vivir sin pedir permiso. Valeria suspiró, como si lamentara lo que venía. ¡Qué lástima! Realmente pensé que era más razonable. Se dio la vuelta y se alejó. Pero antes de subir al coche, se detuvo. Por cierto, feliz cumpleaños, Lucía. Elena se heló. Como sabe, sabemos todo, dijo Valeria, sin mirar atrás. Hasta lo que sueñan sus hijos. Esa noche, Elena no durmió. Revisó cada ventana, cada puerta. Reunió los documentos más importantes y los escondió en una bolsa impermeable, enterrada bajo la tinaja de las flores. Luego, se sentó. Junto al algarobeiro, con los niños dormidos en una manta a sus pies. Mamá, susurró Lucía, medio despierta. Vas a dejarnos, nunca, dijo Elena, acariciando su mejilla. Jamás. Entonces, ¿por qué lloras? Porque a veces, proteger lo que amas, duele más que perderlo. Al amanecer, don Raimundo llegó con noticias. Valeria Mendoza presentó una demanda. Alega que la fuente está conectada a una red que ellos restauraron en otro rancho. Pide una orden de restricción. Si el juez la concede, no podrás usar ni una gota, ni siquiera para beber. Elena apretó los puños. Pero, ¿cómo, si el agua brota aquí? Porque en este mundo, dijo don Raimundo, con tristeza, quien tiene más papeles, tiene más verdad. Ese mismo día, mientras Elena preparaba el almuerzo, Lucía vino corriendo, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá. El algarobeiro está sangrando. Elena corrió. En la base del tronco, entre las raíces, había un líquido amarino, espeso, brillante al sol. No es sangre, dijo don Raimundo, acercándose. Es resina. El árbol se está curando, y avisando. Avisando que es hora de desenterrar lo último. Elena lo miró, confundida. ¿Qué más hay? Don Raimundo señaló la V en la corteza. No es solo verdad o vida. Es voto. Hilario hizo jurar a los antiguos dueños del valle que protegerían el agua, no para uno, sino para todos. Ese juramento está escrito. Y está sellado con las huellas de sus antepasados. Donde el viento canta al atardecer, y el agua responde al amanecer. Elena entendió. Bajo el algarobeiro. Más profundo. Esa noche, con la luna llena, volvieron a cavar. No con palas, sino con las manos. Los niños, don Raimundo, ella, todos juntos. Y entonces, a 2 metros bajo la tierra, sus dedos tocaron algo frío,
liso, redondo. Una piedra tallada. Con un símbolo antiguo, un círculo con una gota en el centro. Es el sello del Consejo del Agua, dijo don Raimundo, con la voz temblorosa. El pacto de 1923. Si lo presentas en corte, invalida cualquier reclamo posterior. Elena lo levantó. Pesaba poco, pero cargaba siglos de promesas rotas, y una esperanza que aún latía. Mañana, dijo, no vamos a defender un rancho. Vamos a defender un juramento. ¿Y si no nos creen?, preguntó Mateo, sentado en el suelo, con las rodillas dobladas contra el pecho. ¿Y si dicen que es una mentira, entonces, dijo don Raimundo, mientras preparaba una infusión de hierbas en la estufa, dejaremos que el algarobeiro hable por nosotros? El árbol puede hablar en la corte, no con palabras, respondió el anciano, sonriendo. Pero con raíces. Con frutos. Con el tiempo que ha vivido. Los jueces pueden dudar de los papeles, pero no del milagro que ven con sus propios ojos. Elena se arrodilló frente a sus hijos. Hoy no vamos solos. Vamos con la memoria de su bisabuelo. Con la verdad de su tío Hilario. Con el voto de todos los que amaron esta tierra antes que nosotros. ¿Y si ganamos?, preguntó Lucía, con los ojos muy abiertos. Entonces, dijo Elena, con una emoción que le apretaba la garganta, este lugar dejará de ser solo nuestro. Será de todos los que creen que el agua no se vende, se comparte. El tribunal del pueblo no era más que una sala modesta, con paredes desconchadas y una bandera descolorida. Pero ese día, estaba llena. Vecinos, campesinos, incluso el viejo editor del periódico. Todos habían venido. No por curiosidad. Por lealtad. Valeria Mendoza entró con paso seguro, traje impecable, abogado a su lado, maletín en mano. No miró a Elena. No hizo falta. Su presencia era una declaración: esto ya está decidido. El juez, un hombre mayor de cejas gruesas y mirada cansada, llamó a la audiencia. Señora Rojas, dijo, su demanda es inusual. Alega que posee un derecho ancestral sobre una fuente que, según la empresa demandante, forma parte de una red hidrológica moderna. ¿Tiene pruebas? Elena se levantó. No con nervios. Con calma. Sí, señor juez. Tengo 3. Primero, mostró los documentos originales de Hilario: mapas, diarios, cartas firmadas por testigos. Luego, presentó el informe del ingeniero hidráulico jubilado, que confirmaba que la fuente era autónoma, no conectada a ningún sistema externo. Valeria sonrió con desdén. Papeles viejos y opiniones retiradas. Nada que resista un análisis técnico. Entonces, Elena hizo un gesto. Don Raimundo entró por la puerta trasera, cargando una caja de madera. La abrió. Dentro, tierra húmeda, una vaina del algarobeiro, y una planta joven, con raíces desnudas, brotando de una semilla dorada. Este árbol, dijo Elena, creció en menos de un mes. Con agua que brota de mi rancho. Con tierra que otros llamaban muerta. Si esa tierra fuera infértil, ¿cómo explica esto? Valeria frunció el ceño. Eso no es prueba legal. Es jardinería. No, intervino una voz desde la multitud. Era el ingeniero, de pie. Es biología. Y es verdad. Esa especie de algarobeiro no crece en suelos con contaminación química. Solo donde el agua es pura, y ancestral. El juez observó la planta, luego a Elena, luego a Valeria. ¿Y qué es eso que trae en la mano, señora Rojas? Elena abrió su bolso. Sacó la piedra tallada. Es el sello del Consejo del Agua de 1923. Un pacto firmado por los fundadores de este valle. Juraron que el agua nunca sería propiedad de uno solo. Que pertenecería a la tierra, y a quien la cuidara. Valeria se levantó, impaciente. Eso es folclore. No tiene validez jurídica. Pero tiene valor moral, dijo el juez, tomando la piedra. Y en esta región, a veces, el valor moral pesa más que el papel. Miró a la multitud. A los rostros curtidos por el sol, a las manos callosas, a los ojos que habían visto.
Tierras secas y esperanzas enterradas. Señora Mendoza, dijo, con voz firme, su empresa puede tener leyes a su favor. Pero no tiene raíces. Señora Rojas, usted no solo tiene raíces. Tiene frutos. El silencio fue absoluto. Y luego, aplausos. No ensayados. Profundos. Verdaderos. Valeria recogió sus papeles sin decir una palabra. Al salir, se detuvo frente a Elena. Esto no termina aquí. Sí, dijo Elena, mirándola a los ojos. Sí termina. Porque a partir de hoy, nadie podrá decir que este rancho es infértil. Ni en la tierra, ni en el alma. Esa tarde, regresaron al rancho bajo un cielo limpio. Los niños corrieron al algarobeiro, que ahora, con sus primeras hojas verdes y sus vainas doradas, parecía sonreír. «Mamá», gritó Lucía. «El árbol nos dio regalos». Elena se acercó. En la base del tronco, entre las raíces, había brotado un círculo perfecto de flores silvestres, las lágrimas del desierto, azules como el cielo al amanecer. Don Raimundo se quitó el sombrero. El juramento fue sellado. La tierra lo sabe. Elena se arrodilló, tomó una flor y la puso sobre la piedra del consejo, ahora enterrada de nuevo bajo el árbol. «Gracias, tío Hilario», susurró. «Por creer, cuando yo ya no podía». Y en lo alto, una brisa suave movió las hojas nuevas. No era el viento del abandono. Pero el alma de Elena no descansaba. Una noche, mientras revisaba los documentos del tío Hilario por enésima vez, encontró una hoja que antes había pasado por alto. Estaba doblada en el fondo del diario, escrita con una tinta más oscura, como si hubiera sido añadida en los últimos días de su vida. Si el agua vuelve a fluir, no basta con protegerla. Hay que enseñar a otros a encontrarla. Porque mientras haya un solo rancho seco, el poder seguirá mintiendo. La verdadera herencia no es el agua, es el saber cómo hacerla brotar. Elena leyó esas palabras y sintió un escalofrío que no venía del frío, sino de la claridad. No se trataba solo de conservar. Se trataba de compartir. Al día siguiente, reunió a los vecinos en el porche. No eran muchos, una docena de familias que aún resistían en los alrededores, con tierras agotadas y pozos secos. «Quiero enseñarles lo que aprendí», dijo, con voz firme. «No solo a cavar, sino a escuchar». «¿Escuchar qué?», preguntó una mujer mayor, con las manos llenas de cicatrices de trabajo. «A la tierra», respondió Elena. «A los cambios en el viento. Al canto de ciertos insectos. A las raíces que buscan humedad. Mi tío Hilario dejó señales, y yo quiero seguirlas con ustedes». Hubo silencio. Alguien carraspeó. «¿Y si nos equivocamos?», dijo un hombre joven. «Ya perdimos demasiado». «Entonces», dijo Mateo, de pie junto a su madre, con los ojos brillantes, «al menos lo perdemos juntos». «Y con esperanza». Lucía, más tímida, sostuvo en alto una de las vainas del algarobeiro. «Mi abuelo decía que las mejores semillas nacen donde nadie cree que puede crecer nada». Algo en esas palabras tocó a los presentes. Uno a uno, asintieron. Así nació la primera escuela del agua. No había aulas. Solo el suelo, el cielo y las manos dispuestas a aprender. Elena enseñaba lo que el diario revelaba, como leer las grietas del terreno, cómo encontrar capas freáticas con ramas de sauce, cómo construir canales que no agoten, sino que regeneren. Don Raimundo, con su memoria de siglos, contaba historias de los antiguos, cómo marcaban los pozos con piedras en forma de espiral, cómo rezaban antes de cavar no por milagro, sino por respeto. «El agua no se toma», decía. «Se invita». Una tarde, mientras cavaban en el rancho de una viuda anciana a 20 kilómetros, el pico de Mateo golpeó algo blando. No era roca. Era tierra húmeda. Muy húmeda. «Mamá», gritó. «Aquí. Está aquí». Todos corrieron. Elena se arrodilló, metió la mano, y la sacó brillante, fría, viva. La anciana cayó de rodillas y lloró. «Hace 30 años que no veo agua en mi tierra, gracias», susurró,
abrazando a Elena. No solo por el agua, sino por no dejarnos olvidar que aún somos dignos de ella. Pero mientras regresaban al rancho al caer la noche, Elena notó algo inusual. Las luces de un coche aparcado en la entrada. No era del pueblo. Era negro, silencioso, con vidrios oscuros. «Quédense aquí», dijo a los niños. Se acercó con el corazón en la garganta. La puerta del coche se abrió. No era Valeria. Era un hombre mayor, de cabello blanco y mirada cansada. Vestía un traje sencillo, sin corbata. «Señora Rojas», dijo, con voz suave. «Mi nombre es Emilio Soler. Fui el abogado de su tío Hilario, hasta el día en que lo callaron». Elena se tensó. «¿Qué quiere?». «Quiero darle lo que le pertenece». Sacó un sobre grueso. Hilario no solo escondió el agua. Escondió pruebas. Testimonios. Nombres. Fechas. Todo lo que necesitaría para que Agronorte jamás volviera a secar una fuente en esta región. «¿Por qué ahora?». «Porque», dijo el hombre, con los ojos húmedos, «durante años tuve miedo. Pero ayer vi a su hija en el periódico, sosteniendo una vaina dorada, y supe que Hilario no murió en vano. Usted no solo desenterró el agua, desenterró el coraje que todos perdimos». Elena tomó el sobre. Pesaba como una sentencia, o como una redención. «¿Y si los denuncio, volverán a atacar?». «Sí», dijo Emilio. «Pero esta vez, no estarán solos». Señaló el horizonte. En la distancia, luces de coches se acercaban. No eran enemigos. Eran los vecinos. Con antorchas. Con sus hijos. Con sus semillas. «Ellos también desenterraron algo», dijo Emilio. «La esperanza de que alguien como usted existiera». Esa noche, bajo el algarobeiro que ya daba sombra, Elena abrió el sobre. Dentro, además de documentos, había una carta escrita por Hilario el día antes de morir. «Si lees esto, es porque alguien tuvo el valor de amar esta tierra más que a su propio miedo. No la defiendas tú sola. Enséñales a amarla también. Porque el agua más poderosa no es la que brota del suelo, es la que brota del corazón cuando decide no rendirse». Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de jóvenes a leer las grietas del suelo, Mateo llegó corriendo desde la casa, con el rostro pálido. «Mamá, hay alguien en el algarobeiro». «¿Quién?». «No lo sé. Está tocando el tronco». Como si lo conociera. Elena dejó la pala y corrió. Al llegar, vio a un hombre de espaldas, alto, delgado, con una chaqueta desgastada y el pelo canoso ondeando al viento. Se inclinaba sobre la base del árbol, los dedos recorriendo la V, tallada como si leyera un mensaje solo para él. «¡Alto ahí!», gritó Elena, con firmeza. El hombre se volvió lentamente. Tenía los ojos hundidos, surcados por venas azules, pero su mirada era familiar. Demasiado familiar. «Hola, Elena», dijo, con una voz quebrada por los años y algo más. «Hace mucho que no vengo, pero nunca dejé de vigilar». Ella se quedó helada. «¿Quién es usted?». «Soy quien enterró la caja. Quien selló la válvula. Quien fingió que Hilario estaba loco, para que nadie sospechara que decía la verdad». «Usted conocía a mi tío». «No solo lo conocía», dijo, con una sonrisa triste. «Éramos hermanos». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Pero, mi abuela solo tuvo un hermano. Hilario». «No oficialmente», dijo el hombre, mirando al horizonte. «Mi madre era la empleada de la casa. Hilario me crió como un hermano, y me juró que, si algo le pasaba, yo debía proteger el rancho hasta que alguien con su sangre y su coraje volviera. Porque nunca apareció, porque me dijeron que estabas muerta», respondió, con los ojos llenos de lágrimas. «Que tú y tus hijos habían desaparecido en la ciudad. Así que me escondí. Vigilé. Y esperé». Lucía, que había estado observando desde lejos, se acercó lentamente. «¿Tú también hablas con el árbol?». El hombre la miró, y por primera vez, su rostro se suavizó. «Sí, niña. Él me contó que vendrías».
que traerías vida y lágrimas. ¿Cómo se llama?, preguntó Mateo, con los brazos cruzados, desconfiado. Me llamo Raúl. Pero Hilario me llamaba, el guardián del canto. Elena no sabía si creerle. Pero algo en la forma en que miraba el algarobeiro, como si lo amara en silencio desde siempre, la conmovió. Y ahora que quiero ayudarte, dijo. Porque lo que desenterraste no es solo agua. Es una guerra que nunca terminó. Agronorte ya no mandará abogados. Ahora enviará silencio. Cortarán cables. Contaminarán pozos vecinos. Harán que parezca que el agua de aquí es la culpable. Y la gente empezará a dudar de ti. Elena apretó los puños. No permitiré que me aíslen de nuevo. Entonces, dijo Raúl, necesitas algo más que documentos. Necesitas testigos vivos. Y yo, conozco a todos los que trabajaron con Hilario. Los que aún viven, y los que callaron por miedo. Esa noche, mientras los niños dormían, Raúl y Elena caminaron al límite del rancho. Él señaló una colina lejana. Allí está el viejo pozo de sal. Fue el primero que contaminaron. Pero bajo él, hay una veta secundaria. Si la reactivas, el agua volverá a fluir en 3 ranchos más. Y nadie podrá decir que tu fuente es la única, porque será parte de un río oculto. Y como la activo, con esto, dijo, entregándole una llave antigua, de bronce oscuro. Es la llave del sistema original. Hilario la escondió en mi mano el día que lo amenazaron por última vez. Elena la sostuvo como si sostuviera un latido. ¿Por qué confía en mí? Porque, dijo Raúl, mirando la casa iluminada donde sus hijos dormían, vi cómo miras a tus hijos. Igual que Hilario me miraba a mí. Con amor, y con miedo. Y es el amor el que siempre gana, si no dejas que el miedo te calle. Al día siguiente, Elena reunió a los vecinos. No les habló de llaves ni de vetas secretas. Les habló de unidad. Si nos dividen, nos vencen, dijo. Pero si cada rancho se convierte en un guardián del agua, entonces no habrá empresa que nos seque el alma. Mientras hablaba, una ráfaga de viento agitó las hojas del algarobeiro. Y entre ellas, algo cayó. Una vaina más grande que las otras. Dorada. Cerrada. Como un cofre. Lucía la recogió y, con cuidado, la abrió. Dentro no había semillas. Había un pequeño papel enrollado. Elena lo desplegó. Era un dibujo. Un mapa. Pero no del rancho. Del valle entero. Y en cada rancho, un punto brillante. Como si cada uno tuviera su propia fuente, esperando solo a que alguien tuviera el valor de escuchar. El árbol nos está mostrando el camino, susurró Mateo. Y Elena supo que lo que había comenzado como una lucha por sobrevivir, no es solo un mapa, dijo Raúl, con voz baja. Es un recuerdo vivo. Los antiguos no enterraban el agua, la escondían en la memoria del paisaje. Y el algarobeiro, era su testigo. Pero, ¿cómo sabemos que es verdad?, preguntó una mujer joven, con un bebé en brazos. ¿Y si es solo un sueño? Lucía, que sostenía la vaina vacía contra su pecho, respondió antes que su madre, porque el árbol no miente. Solo da lo que le piden con el corazón. Elena miró a sus hijos, luego al mapa, y tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Vamos a visitar el primer punto, dijo. El más cercano. Mañana al amanecer. Al alba, partieron en caravana 3 camionetas viejas, una mula cargada con herramientas, y los niños sentados en la caja de la primera camioneta, abrazados a sus mochilas. El punto los guiaba a un cerro seco al noreste, donde vivía una anciana llamada Doña Remedios, viuda desde hacía 40 años y dueña de un rancho que todos decían, ya ni siquiera el viento visita. Cuando llegaron, la casa estaba cerrada, las ventanas tapadas con tablas. Pero en el patio, una planta marchita de algarobeiro, gemela del suyo, se alzaba como un centinela solitario. «¿Doña Remedios?», llamó Elena, golpeando suavemente la puerta. Nadie respondió. Hasta que, desde atrás de la casa, una voz cascada dijo:
Quien busca a una muerta apareció una mujer encorvada, con el pelo blanco como la sal y los ojos hundidos, pero alerta. En sus manos, una pala oxidada. Somos del rancho La Esperanza, dijo Elena. Y creemos que bajo su tierra, hay agua. Doña Remedios soltó una risa amarga. Agua, sí. La enterraron con mi marido. ¿Qué quiere decir? Que cuando encontraron la fuente aquí, en el 75, vinieron hombres de traje. Dijeron que era peligrosa. Que contaminaba. Mi esposo se negó a sellarla. A la semana, cayó en un accidente en el pozo. Y yo tuve miedo. Cerré todo. Y callé. Elena sintió un nudo en la garganta. No estás sola ya. Doña Remedios miró a los niños, luego al horizonte, y algo en su rostro se quebró. Hace años, soñé que un árbol me daba una llave. ¿Dónde la escondió?, preguntó Raúl, adelantándose. Ella señaló el algarobeiro seco. En la raíz más profunda. Pero nunca tuve valor para cavar. Elena no dudó. Ayúdenme, dijo a los demás. Cavaron durante horas, bajo un sol implacable. Los niños llevaban agua a los trabajadores. Mateo encontró primero la raíz más gruesa, retorcida como una serpiente dormida. Y allí, envuelta en un paño de lino amarillento, estaba la llave. No era de metal. Era de hueso, tallada con el símbolo del círculo y la gota. Es la llave de la red, dijo Raúl, con los ojos llenos de asombro. Cada rancho tiene una. Solo funcionan juntas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó doña Remedios, con la voz temblorosa. Abrimos lo que cerraron, dijo Elena. Guiados por el mapa, siguieron la línea marcada hasta un afloramiento rocoso al pie del cerro. Allí, medio oculta por arbustos espinosos, encontraron una tapa de piedra con una ranura en forma de gota. Elena colocó la llave de hueso. Giró con un chasquido suave, como si la tierra exhalara un suspiro que había retenido durante décadas. Nada ocurrió al principio. Luego, un murmullo. Después, un chorro débil. Y finalmente, un brote fuerte, claro, fresco, que saltó al aire como si celebrara su liberación. Doña Remedios cayó de rodillas. Tocó el agua con las manos arrugadas, se llevó una gota a los labios, y lloró. Es la misma que mi marido bebió el día que nos casamos. Los vecinos se abrazaron. Algunos rezaron. Otros rieron, incrédulos. Mateo tomó un frasco, lo llenó, y lo entregó a su madre. Para que nunca olvidemos, dijo. Esa noche, de regreso al rancho, Elena se sentó bajo el algarobeiro con el frasco en las manos. El viento soplaba suave, cargado con el olor de tierra mojada, no solo la suya, sino la del valle entero, que despertaba. ¿Crees que vendrán por nosotros?, preguntó Lucía, acurrucada a su lado. Sí, dijo Elena. Pero esta vez, no atacarán a una viuda sola. Atacarán a un valle entero, que ya no tiene miedo. Y en lo alto, el algarobeiro dejó caer otra vaina. Esta vez, más grande. Más dorada. Cuando el valle despierte, el enemigo vendrá no con fuego, sino con sed. No quemará tus campos, los secará con mentiras. Y la gente, cansada de luchar, empezará a dudar. Entonces, Elena, no muestres más el agua. Muéstrales el hambre que mata cuando se pierde la memoria. Elena leyó esas palabras y sintió un frío que no venía del viento, sino del futuro. Sabía que el árbol tenía razón. Ya habían ganado batallas, pero la guerra no era por el agua. Era por la verdad. 2 días después, llegaron los primeros rumores. Dicen que el agua de Doña Remedios está contaminada, le susurró un vecino en la plaza del pueblo. Que los animales se enfermaron. ¿Quién lo dice? Un técnico. Llegó en camioneta nueva. Habló con el alcalde. Elena fue al rancho de Doña Remedios de inmediato. El pozo seguía brotando, claro y fresco. La anciana, sin embargo, estaba pálida, sentada en su mecedora con los ojos húmedos. Me trajeron un frasco, dijo, con la voz quebrada. Dijeron que el agua tiene productos químicos peligrosos.
¿Qué debo sellar el pozo, o me multarán? Y les creíste, no, pero la gente ya no viene. Mis vecinos bajan la mirada cuando me ven. Porque tienen miedo, dijo Elena. Y el miedo es más contagioso que cualquier mentira. Esa noche, reunió a todos bajo la luna. No en su rancho, sino en el centro del valle, donde las tierras se encontraban. Llevó consigo el frasco del agua de Doña Remedios, el diario de Hilario, y la lámina de corteza del algarobeiro. No podemos callar, dijo, con la voz firme. Porque si lo hacemos, volverán a enterrar la verdad, y esta vez, nadie la desenterrará. ¿Y qué hacemos?, preguntó un joven. Ir al periódico otra vez, no, intervino Raúl. Esta vez, no se trata de convencer a los de afuera. Se trata de recordarles a los nuestros quiénes son. Entonces, Elena propuso algo inesperado. Hagamos una ceremonia. No de protesta. De memoria. Que cada familia traiga un frasco con el agua de su tierra, la que usan, la que guardan, la que lloran. Y las mezclaremos todas en una vasija. Porque si el enemigo quiere dividirnos con mentiras, nosotros responderemos con un solo río. La noche señalada, llegaron más de lo que esperaban. No solo los del valle, sino familias de pueblos vecinos, campesinos que habían perdido sus pozos, hasta el viejo editor del periódico, con su cámara colgada al cuello. Cada uno vertió su agua en una instante, supo que lo que había desenterrado ya no era solo agua, ni memoria, ni justicia. Era algo más antiguo, más fuerte. Una mañana, mientras Elena revisaba los niveles del caudal con un medidor improvisado, un coche desconocido se detuvo en la entrada. No era de Agronorte. Era más humilde, polvoriento, con las ventanas abiertas y el motor jadeante. De él bajó un hombre de mediana edad, con gafas gruesas y una mochila llena de libros. «Señora Rojas», preguntó, con voz tímida. «Soy el doctor León, hidrólogo de la universidad. Vine a ver si es verdad». «Sí que es verdad», dijo Elena, sin bajar la guardia. «Que el agua brota sola. Que no necesitan bombas, ni perforaciones profundas. Que la tierra se cura sola». Elena lo miró a los ojos. No había cinismo en ellos. Solo curiosidad, y una chispa de anhelo. «Pase», dijo. «Pero no toque nada sin pedirle permiso a la tierra primero». El doctor León pasó días en el rancho. Observó. Tomó muestras. Habló con don Raimundo, con doña Remedios, incluso con los niños. Una tarde, mientras Mateo le mostraba cómo las raíces del algarobeiro seguían el curso subterráneo, el hombre suspiró. «En 30 años de carrera, nunca vi nada igual». «¿Por qué?», «Porque ustedes no extraen el agua. La acompañan. La dejan fluir. Y eso es lo que la mantiene viva». Esa noche, cenaron bajo el algarobeiro. El doctor contó que en otras regiones, los acuíferos se agotaban porque se bombeaban sin medida. Ustedes hicieron lo contrario. Le dieron tiempo. Le dieron respeto. Y ella, les respondió. «No fue mérito nuestro», dijo Elena. «Solo escuchamos lo que otros se negaron a oír». Pero al tercer día, algo cambió. El doctor reunió a todos en el porche, con una expresión grave. «Hay algo que deben saber. El ministerio no declaró esta zona protegida solo por generosidad». «Entonces», preguntó Raúl. «Porque hay planes para construir una carretera interestatal justo al sur del valle. Y necesitan neutralizar cualquier posible conflicto ambiental. Si ustedes ya tienen reconocimiento legal, no podrán reclamar después». Un silencio helado cayó sobre el grupo. «Una carretera», susurró Lucía. «Van a cortar el corazón del valle, no si lo impedimos», dijo Elena, con los puños apretados. «Pero es una obra nacional», insistió el doctor. «Tienen poder, dinero, apoyo político. Incluso si protestan, no los escucharán». «Entonces», dijo Mateo, con una calma que sorprendió a todos, «no protestaremos. Contaremos la verdad de otra manera». «¿Cómo?», preguntó el doctor. Mateo miró al algarobeiro, luego a su madre. «Con semillas».
Esa noche, Elena comprendió. No podían detener la carretera con gritos. Pero podían hacer que el mundo entero supiera que, bajo el asfalto que querían tender, latía un río vivo. Al día siguiente, con ayuda del doctor León, comenzaron a preparar cientos de saquitos pequeños. Cada uno contenía tierra del valle, una semilla de algarobeiro dorado, y una nota escrita a mano: esta semilla nació donde el agua volvió a fluir. Plántala. Cuídala. Y recuerda, nada está muerto mientras haya quien crea en su renacer. Los vecinos las repartieron en ferias, en ciudades, en escuelas. El doctor las llevó a conferencias. Hasta Valeria Mendoza, en una visita sorpresiva, se llevó 100 para distribuir entre empleados de empresas que nunca pensaron en el agua como un derecho. Pero mientras el mundo descubría el milagro del valle, en las sombras, algo se movía. Una madrugada, Elena despertó sobresaltada. El viento había cesado. Demasiado. Corrió al exterior. Y vio huellas. Frescas. Cerca del algarobeiro. Y junto al tronco, una pequeña botella vacía. No era agua la que habían dejado. Era un mensaje. Al día siguiente, el agua de la fuente tenía un sabor extraño. Ácido. Frío. Incorrecto. Están contaminando, dijo Raúl, con la voz ronca. No toda la fuente. Solo el punto más cercano a la carretera propuesta. Para que parezca natural. Para que digan, miren, hasta su milagro se corrompe solo. Elena se arrodilló junto al chorro y tocó el líquido con los dedos. Entonces, algo en su interior se endureció como raíz antigua. No dejaré que envenenen lo que desenterramos con tanto dolor. ¿Qué harás?, preguntó Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Elena miró al horizonte, donde ya se veían máquinas amarillas estacionadas a lo lejos. Vamos a hacer lo que el algarobeiro nos enseñó. No luchar contra la tormenta, sino crecer a pesar de ella. Y esa noche, mientras todos dormían, Elena cavó una nueva zanja. No para sacar agua. Para protegerla. Y en el fondo, enterró la última vaina dorada, con una sola palabra escrita dentro: resiste. Porque sabía que lo que venía no era el final. Era la prueba más grande. Y esta vez, el valle entero. Elena no durmió en 3 noches. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Tomás, no como lo recordaba, sonriente bajo el sol de la ciudad, sino pálido, con los labios secos, diciéndole en silencio: no dejes que les quiten lo único que les queda. Una madrugada, mientras caminaba descalza por el sendero húmedo, Lucía la encontró sentada junto a la fuente, con las manos sumergidas en el agua, temblando. Mamá, ¿tienes frío? No, mi vida, dijo Elena, sin mirarla. Tengo miedo. ¿De qué, después de todo lo que hicimos, siga sin ser suficiente? Lucía se arrodilló a su lado, metió sus manitas en el agua también, y cerró los ojos. El agua me dice que no estás sola, susurró. Que hay más abajo. Más limpia. Pero que no puede salir, porque hay una piedra en el camino. Elena la miró, con el corazón a punto de romperse. Una piedra, sí. Grande. Negra. Como la que soñé la otra noche. ¿Y qué?